Ayer antes de leer aquí los textos que quiero leer, Hier, avant de lire ce que je vais dire après, cuando Manolo hablaba, ¿no?, de todo el tiempo que estamos escuchando la palabra de Dios, quand Manolo a prêché, il a dit les temps que nous sommes en train d'écouter la parole de Dieu. y muchas veces yo pues escuchas pues las mismas cosas Et beaucoup de fois, on entend toujours les mêmes choses. y te sigues viendo falto en ellas. Et on voit qu'il nous manque, qu'il y a des choses qui nous manquent. Y cuando él preguntó, ¿por qué nos pasa esto?, Et quand il a posé la question, mais pourquoi ça nous arrive? yo pensé para mí, digo, porque aún estoy ausente del Señor, Il a dit parce que j'ai encore besoin du Seigneur. porque aún no he sido glorificado en el Señor. Parce que je n'étais pas encore glorifié dans le Seigneur. Soy salvo, tengo la esperanza de la vida eterna, Je suis sauvé, j'ai l'espoir de la vie éternelle, pero aún esta salvación no está completa. mais ce n'est pas complet. Por eso Dios, como dice que su palabra es como el martillo, C'est pour ça que la parole nous dit que sa parole est comme un marteau. y como uno tiene ciertas durezas en su corazón, Parfois, on est un cœur un peu endurci. lo que a mí me sucede es que Dios continuamente Et ce qui nous arrive, ce qui m'arrive, c'est que le Seigneur, tout va, le temps, va golpeando y por su Il gracia va frappe. rompiendo algunas cosas, et par sa grâce, il brise des choses qui ne sont pas bonnes. pero algunas, no sé, son muy duras de romper. Mais il y a des autres choses qui sont très dures à briser. O a lo mejor se rompen, luego se levantan, bueno, no. Ou bien, parfois, ils sont brisés, mais après, ces choses se remontent à Pero nouveau. bueno, gracias a Dios que Él es tan bondadoso y misericordioso y que sigue golpeando nuestros Mais corazones. merci au Seigneur qu'il est vraiment bon, qu'il continue à frapper dans nos cœurs. Y es por lo que nos hemos reunido aquí estos días. Et c'est pour ça qu'on est tous ensemble, Poder exponer nuestra alma, nuestro corazón pour pouvoir exposer et exprimer nos cœurs au a Seigneur Dios, a su palabra, devant sa parole, para que Él vaya cambiando, transformando lo que somos, afin qu'il change et qu'il transforme ce que nous sommes, para que Él vaya trayendo entendimiento, cómo agradarle, cómo servirle, cómo adorarle. pour qu'il nous donne la connaissance de comment lui plaire, comment lui servir, comment l'adorer. Y yo, pues bueno, alguna cosa que ya se ha dicho la repetiré, Peut-être je vais répéter quelque chose qu'on a entendu déjà, porque algunos versículos ya se han hablado de lo que yo también quiero hablar. parce qu'il y a des versets qui sont déjà dits. Pero bueno, vamos a comenzar en Deuteronomio 4. On va commencer au Deutéronome, chapitre 4. Bueno, Deuteronomio sabemos, ¿no?, que significa como la segunda ley, la ley repetida, C'est la 12e loi, la loi qui a été répétée. pero los judíos, los hebreos en su libro, en su Tanaj, Mais les Juifs, les Hébreux, dans son livre, o en el dans Torah, leur livre, dans la Torah, lo tienen como estas son las palabras, il dit comment c'est ça les paroles. porque el libro comienza así, estas son las palabras, Car les livres commencent comme ça. C'est ça, ce sont les paroles pues que Moisés habló al que pueblo. Moïse a parlé au peuple. Y bueno, aquí en capítulo 4 de Deuteronomio, Chapitre 4, bueno, aquí del versículo 1 al 3, pues Du habla de verset una situación 1 au verset 3, il nous parle d'une situation que el pueblo se empezó a mezclar con otros pueblos, con Que mujeres de pueblos paganos, le peuple il a commencé à se mêler, à se mélanger avec des autres peuples païens. y cayeron en el peor pecado que puede haber, Ils ont tombé dans les pires des péchés qu'il y en a, que es la idolatría. que c'est l'idolâtrie. Y bueno, y Dios le da unos mandatos a Moisés que coja y ahorque Et le Seigneur le donne des ordonnances à faire, todos aquellos que cayeron en estas abominaciones. de tuer les personnes qui ont Y bueno, tombé dans ces abominations. Cette Eso está ahí abomination. en el Números 25, no Il quiero vient
ir a muchos sitios que no. Dans le livre des Nombres, chapitre 25, si Y vous aquí voulez le quiero lire après. comenzar con el versículo 4 porque me gusta, porque me edifica, porque me anima. Deutéronome, chapitre 4, verset 4, car ce verset m'encourage. A pesar de estos que cayeron en idolatría, dice, mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. En français va être tout le temps affiché sur les panneaux, on ne va pas les lire. Dice que los que hemos seguido a Jehová, los que hemos seguido a Dios, Dice que no- los que seguimos a Cristo, Que nous avons suivi l'Éternel, Christ, Dieu. ellos murieron a esta vida, ¿no? Il y a eu des personnes qui sont mortes, Pero sabemos qui ont otros mort. que no siguen a Dios, que no siguen a Cristo, que están muertos en sus delitos y Il- pecados. Il y a des autres personnes qui sont mortes dans leurs délits et péchés, car ils ne connaissent pas encore l'Éternel. No le hemos seguido a una manera perfecta, Mais si on n'est pas parfaite, cojeamos, tropezamos en Parfois. nuestro seguir a Dios, on trébuche, on se trompe. pero en su totalidad le estamos siguiendo. Mais nous voulons le suivre. Y por eso hoy estamos aquí la gran mayoría, entiendo yo. C'est pour ça qu'on est là, la plupart de nous. Pero que no queremos quedarnos que hemos seguido hasta hoy, sino que queremos continuar a seguirle. Mais nous ne voulons pas rester là avec les choses qu'on a réussies déjà, sinon que nous voulons continuer à lui suivre. Y para eso necesitamos que Dios nos instruye, redarguye, enseñe, Et pour corrija ça, on a besoin du traite de Dieu dans nos vies, con su palabra. avec sa parole. Y que nos fortalezca y que nos capacite con su espíritu. Qu'il nous fortifie par moyen de son esprit. Pero dice el 5, dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis, para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Y aquí Y vemos que dice, no, dice, mirad a qué, Nous voyons qu'il nous dit, fixez vos regards, a los observez estatutos y decretos de Dios, les ordonnances et les commandements de Dieu. a los mandamientos de Dios, Ce que le Seigneur nous a enseigné. a los estatutos, decretos, algo inconmovible. Les prescriptions, les règles, quelque chose que algo- nous ne pouvons pas changer. Lo que Dios ha puesto y no se mueve, no cambia. Ce que Dieu a donné et des choses qui ne changent pas. Y es lo que encontramos en su palabra. Et c'est ça ce que nous trouvons dans sa parole. Y dice que esta será la sabiduría e inteligencia del pueblo de Dios. Et ça sera l'intelligence et la sagesse du peuple de Dieu. El inteligente no es delante de Dios, no es aquel que puede memorizar mucho, La personne qui est intelligente devant l'Éternel, ce n'est pas la personne qui apprend les choses par cœur. el inteligente delante de Dios, el sabio delante de Dios, no es aquel que sabe mucho de matemática, física, química o Ce n'est geografía, La personne qui est sur-Dieu, sino aquel que guarda y Sino- pone por obra los estatutos y decretos de Dios. sinon la personne qui garde et qui pratique les ordonnances de l'Éternel. C'est ça la personne qui est intelligente face à l'Éternel. Y dice, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, dirán los demás. Verset 7. Y siempre lo que Dios quería con su pueblo, Toujours le désir de Dieu vers son peuple, que sean diferentes que todos los otros pueblos. c'était qu'ils soient différents aux autres. Hoy hemos oído la palabra santo, Aujourd'hui, on a entendu le mot saint, apartado, mis à part, separado, éloigné. apartados. Y Dios lo que quería apartarles, que su manera de vivir, que todo sea diferente de todos los demás pueblos que había. Et le Seigneur voulait que son peuple soit différent au reste des peuples. Dice el 7,
hace como una pregunta retórica. Dans le verset 7, il y a une question. Dice, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. ¿Qué pueblo hay? Porque en aquella época había muchos pueblos de muchas deidades, mucha À idolatría. l'époque, il y avait beaucoup de peuples avec différentes croyances, Y sabemos que son todos dioses falsos. avec des faux dieux. Pero Jehová nuestro Dios está cercano en todo Mais notre cuanto le Dieu, pedimos. Jéhovah, est près de nous toutes les fois que nous l'invoquons. Y está tan cercano que Dios el Espíritu Santo mora en Il est tellement nosotros. près de nous, car le Saint-Esprit, Dieu, habite en nous. Vamos ahora a Colosenses On va aller aux Colossiens. y bueno, prácticamente nos vamos a quedar ahí. On va rester à peu près là-bas. Bueno, no, perdón, vamos a Deuteronomio Pardon. 6 antes, disculpen. Deutéronome chapitre 6. Creo que es Deuteronomio 6. No, miento, es el 5. Bueno, me Chapitre equivoqué. 5, pardon. Perdón. El 5:1 dice, llamó Verset Moisés a todo Israel y premier. les dijo, oye Israel los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Esto era ¿qué iba a dar? Iba a dar los 10 mandamientos. Il allait leur donner les 10 commandements. Pero estos estatutos y decretos hay que aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. Mais ces prescriptions et règles, il faut pas seulement l'écouter, sinon les apprendre et les mettre en pratique. Y lo guardaremos cuando verdaderamente veamos y entendamos cuán valiosos son Y- sus decretos para nosotros. On pourra les faire quand on les donne la valeur qu'il y a. Y aquí el versículo 6 dice, Verset yo 6. soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto de casa de servidumbre. Dios sacó a su pueblo de la casa de servidumbre. Dieu a fait sortir de l'Égypte, de la maison de l'esclavage, à son peuple. Les libró de la esclavitud de los Il egipcios. aura délivré de l'esclavage des Égyptiens. Y ahora una vez sacado, les santifica, les aparta de todos otros pueblos Et maintenant, le Seigneur leur met à part, leur sanctifie para que le sirvan, para que le adoren. pour pouvoir lui servir et l'honorer. Y en los mandamientos les da la manera como lo van a hacer. Et dans les commandements, le Seigneur leur montre de quelle manière il faut le faire. Cuando tú lees ahí en Éxodo, Si nous lisons dans le livre d'Exode, Dios manda a Moisés y le dice, Dieu di a envoie, Faraón, Dieu envoie à Moïse et lui dit, deja a ir mi pueblo para que me sirva. dis au Pharaon, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. No sé si cada vez que va, pero varias veces que va dice lo mismo. À plusieurs reprises, Moïse Dios, dit les mêmes Dios paroles. dice, deja a ir mi pueblo para que me sirve. Il dit, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Y Dios les libera con una obra poderosa. Et le Seigneur leur délivre d'une manière miraculeuse. El rescate, la redención más poderosa del Antiguo Testamento La rédemption la plus puissante de l'Ancienne Alliance es, est ¿estáis conmigo? ¿Cuál es? La Pascua, la Pâque. ¿sí? Por la muerte del Cordero, como Dios libera al pueblo. Par la mort de l'agneau, comme Dieu délivre le peuple. Y nosotros somos redimidos, Et rescatados, nous sommes una rachetés manera con un sacrificio muchísimo más grande, hermoso, poderoso, Nous sommes rachetés par moyen d'un sacrifice beaucoup plus grand, plus merveilleux. que es por la muerte de Jesucristo, el Cordero de Dios. C'est que par moyen de la mort de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Pero somos librados lo mismo que para lo que ellos fueron librados,
para servir a Dios. Mais nous avons été délivrés pour la même finalité, pour voir et servir Dieu. Y el pueblo de Egipto fue llevado hasta el monte. Et le peuple d'Égypte a été amené jusqu'à la montagne. Y en el monte, ¿qué es lo que Dios da mediante Moisés? Et là-bas, qu'est-ce que le Seigneur leur donne par moyen de Moïse? Los 10 mandamientos. Les 10 commandements. Dios les libera con Les- su mano poderosa Le Seigneur leur délivre avec sa main toute-puissante para que les sirvan. pour qu'ils les servent. Y les da la palabra, el mandamiento, cómo han de hacerlo. Il les donne les paroles, les instructions de comment il faut le faire. Para que les sirven, adoren a Él Pour lui servir et l'adorer. y para que todos los demás pueblos vean Et pour que tous les peuples quién es qui les Jehová, entourent voient el único Dios vivo y verdadero. qui est Jéhovah, le seul Dieu vivant et véritable. Y vamos a Colosenses porque yo veo bastante paralelismo, En Colossiens, on peut voir à peu aunque près la même nosotros histoire. disfrutamos bendiciones mayores, Même si nous avons des bénédictions beaucoup plus grandes, porque Cristo es nuestra Pascua. parce que Christ est notre Pâque. Ahora no encuentro. Aquí estamos. Colosenses capítulo 1. Colossiens chapitre 1, Dice el versículo 9, verset 9, 9 y 10. et 10. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, Verset 11. con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amen. Lo he leído todo porque, va todo Il a tout lu car tout va unido. ensemble. Pero aquí el 9 dice, por lo cual también nosotros, Le verset 9, il dit, voilà pourquoi nous aussi. ¿quiénes son los nosotros? Ici, qu'est-ce que ça veut dire le mot nous? Es el Pablo, apóstol de Jesucristo, y el hermano Timoteo, versículo 1. C'est Paul et Timothée. El Pablo dice, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Paul dit 1:1 apôtre de Jésus-Christ de c'est par la Colosenses. volonté de Dieu. Et Timothée. Y aquí cuando Pablo habla apóstol de Jesucristo, Quand il habla dit del enviado de Jesucristo, apôtre de Jésus-Christ, ça veut el dire heraldo del Rey de Reyes. celui qui a été envoyé. ¿Sabéis qué es un heraldo, no? Vous savez qu'est-ce que ça veut dire le mot heraldo? Cuando yo estaba pensando, cuando lo de Robin Hood, sí, la historia, la película L'histoire de de Robin Robin Hood. Robin de Bois, Cuando va este sheriff de Nottingham quand il va le shérif, y él manda un heraldo. il envoie quelqu'un. Y los heraldos la única cosa que hacían, transmitían el edicto, el mandamiento del rey Il o del gobernador. transmettait ce que le roi voulait dire. Los que venían cuando sacaban el rollo como pergamino, ¿sí? Quelqu'un sonnait la trompette, il lisait ce que le roi avait dit. Y ellos leían ni más ni menos de lo que el rey quiso que dijeran. C'est des personnes qui lisaient ce que le roi voulait dire au peuple. Lo que hizo Moisés con el pueblo de Israel Ce qui a fait Moïse avec le peuple d'Israël, es más o menos parecido a lo que está haciendo Pablo
con estos hermanos en Colosas. C'est un peu pareil que ce qui fait Paul ici avec les frères Y de aquí Colosse. dice apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Ici, il se présente comme un apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Esto es mi pensamiento, no, ya suficiente al decir, pero es como la firma C'est y como- el sello. C'est comme quand on signe, on tamponne une lettre. Que lo que yo voy a transmitiros, a lo que yo voy a instruirlos, no es mío, Ce que je vais vous dire, ce que je vais vous transmettre ne vient pas de moi, sino es de Jesucristo. sinon que ça vienne de Jésus-Christ. ¿Eh? Entonces es el apóstol del heraldo del Rey de Reyes, es el que está hablando, ¿no? Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos. ¿Qué es lo que oyeron? Verset 9, qu'est-ce qu'ils ont entendu? Bueno, el versículo 4 del Verse- mismo capítulo, aquí vamos a quedar en Colosenses, no creo que no vamos a movernos. Verset 4, Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Qué es lo que oyeron? qu'est-ce qu'ils ont entendu dire? De la fe Ils, y ils el ont amor entendu que parler había en ellos. de la foi et de l'amour. Como habían creído en Cristo Jesús por la palabra verdadera del Evangelio, De comment il avait cru dans la parole de vérité par moyen de l'Évangile. y esta fe se manifestó como en que amaban a los santos. Et cette foi était manifestée Y aquí par habla moyen de todos los de l'amour santos. qu'il manifestait aux autres. Amor y del amor que tenéis a todos los santos, Il dit de l'amour que vous avez vers les saints, sin acepciones. sans faire des acceptions de personnes. Pero el 3 dice, siempre orando por vosotros damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Il dit, nous prions constamment pour Dieu devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Aunque ellos, la fe estaba en ellos y ellos amaban a los santos, pero Pablo sabía de que esto era la obra de quién? Même s'il De savait Dios Padre, de nuestro Señor la foi, Jesucristo. il était très conscient que c'était le Seigneur qui devait agir. Por eso él agradece a Dios por ello. C'est pour ça qu'il rend grâce à Dieu. Y dice que ellos en el 6 dice al final, oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad. C'est pour ça que dans le verset 6 nous dit, ils l'ont écouté, mais pas seulement ils l'ont écouté, sinon qu'ils l'ont cru, ils ont accepté la grâce de Jésus-Christ. Entonces, está escribiendo un heraldo de Jesucristo, Donc, c'est la personne qui écrit, c'est la el personne. heraldo del Rey de Reyes, Señor de Señores. un Y está héros. escribiendo a los santos y Cet- fieles en Cristo. Cette perdón. lettre va dirigée aux personnes saintes et personnes en Christ, A todos aquellos que conocieron la gracia de Dios en verdad. va diriger aux personnes qui ont connu véritablement la grâce de Dieu, Aquellos que han creído y tienen esperanza por la palabra del Evangelio. à ceux qui ont cru et qui ont l'espérance dans l'Évangile. Entonces tenemos estos santos y fieles, apartados, Des creyentes. personnes fidèles, croyantes et mises à part pour le service. Aquí santos y fieles creo que son más o menos como sinónimos. On pourrait dire que c'est des synonymes, la parole ici, sainte et fidèle. Santos y fieles aquí dice de Colosas, Des no sé cómo personnes se- qui ont des décors, la ciudad que había en aquella época. des colosses, des colosses. Y aquí hay también santos y fieles de diferentes lugares Et ici, il y a del des mundo, personnes podemos decirlo. saintes et fidèles de différentes nationalités, de différents pays. Los que hemos conocido la gracia de Dios en la verdad. Nous qui nous avons connu véritablement la grâce de Dieu. Pero Pablo no solamente aquí está agradeciendo y orando por ellos, Mais Paul ici, pas seulement il est reconnaissant et il prie pour ¿eh? eux, Sino dice en el 9, volvamos al 9, dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos,
no cesamos de orar de vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Verset 9, il est affiché sur le panneau. Pero no solamente que estaba orando por ellos, Il n'a fait pas que prier seulement, sino él también estaba instruyéndoles cómo Sino- deben de hacerlo. qu'il los avait instruits, leur avait donné la connaissance de comment ils devaient se conduire. Y luego miraremos, ¿no?, en el capítulo 3. On va voir après dans le chapitre 3. ¿Por qué digo esto? Porque a veces también nosotros Je dis ça parce que parfois nous oramos por personas prions pour des personnes, y no hacemos nada más. mais on n'agit pas plus que ça. A veces oramos por los incrédulos, Parfois, on prie pour les personnes qui sont perdues, pero también necesitan escuchar el Evangelio. mais ces personnes ont besoin aussi d'écouter, de parler de l'Évangile. A veces oramos por los pobres, Parfois, on prie pour les personnes pero pauvres, también necesitan el sustento. mais ces personnes ont besoin aussi d'être soutenues. A veces oramos por los afligidos, Parfois, on prie pour les personnes qui pero traversent des también afflictions, necesitan el consuelo. mais ces personnes ont besoin aussi de la Y vemos que el consolation. Pablo no agradecía por ellos, por lo que ya Dios había hecho en ellos, Et nous voyons que Paul ici, il rend grâce au Seigneur pour ce que le Seigneur a déjà fait, pero él sabía que necesitan crecer. mais il ne restait pas là. Il savait que ces personnes avaient besoin de la croissance du y a- Saint-Esprit. Y aparte de orar por ellos, que si leemos la carta, les instruyó Il- cómo hacerlo. Il les enseigne de comment faire. ¿Eh? Y dice, no cesamos de orar por vosotros, ¿no? ¿Y qué estaba orando él? De quelle manière il priait? Parce qu'il dit, nous ne cessons pas de prier pour vous. ¿Qué es lo que le preocupaba Qu'est-ce al qui- Pablo, apóstol de Jesucristo? Qu'est-ce qui a inquiété à Paul, apôtre de Jésus-Christ? ¿O qué es lo que Dios quiere de nosotros? Au mieux dit, qu'est-ce que le Seigneur veut de chacun de nous? Como se habló, ¿no? Como habló Domingo, que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Comme on a entendu parler à Domingue aussi d'être rempli de la connaissance du Saint-Esprit, de sa volonté. No dice que sepamos un poquito de la voluntad de Dios, Il ne nous dit pas de connaître un petit peu la volonté de Dieu, sino que seamos llenos, sino d'être envahi, que abunde en nosotros que surabonde en nous el conocimiento de la voluntad de Dios la connaissance de la volonté en de toda Dieu, sabiduría e inteligencia espiritual. en toute sagesse et intelligence spirituelle. Hemos leído en Deuteronomio, ¿sí? On a lu en Deutéronome Estos estatutos, ces estos prescriptions decretos et ces règles. os doy Je para vous- que os guardáis y ponéis por obra Je vous donne afin que vous pouvez les garder et la mettre en pratique. y esto será vuestra sabiduría. Et ça sera votre E sagesse inteligencia. et intelligence. Vamos a ver también en Proverbios 2. Proverbe chapitre 2. Si queréis yo lo leo, no. Bueno, se podía leer aquí, pero no quiero demasiado. Dice el 6. Verset 6. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. C'est jusqu'à le verset 8, du verset 6 au verset 8. La sabiduría viene de Dios. La sagesse vient de El Dieu. conocimiento y la inteligencia viene de dónde? La connaissance et l'intelligence proviennent d'où? De la boca de Dios. De la bouche de l'Éternel. El mismo Jesucristo, Jésus-Christ lui-même, el ungido de Jehová, loin de Jéhovah, el Salvador, el Señor, le Sauveur, le Seigneur, en momento de la tentación, dans les moments de la tentation, dijo, no solo de pan il a dit, vivirá el hombre, l'homme ne vivra pas que de pain,
sino de toda palabra que sale de la boca de sinon Dios. de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Y aquí el 8 también me anima, me dice, no, Verset 8. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Ça m'encourage beaucoup, le verset 8. Pero nosotros perseveramos en seguir a Jehová, en seguir a Cristo, en seguir a Dios, Nous devons demeurer en suivre Jésus-Christ, en suivre porque Dieu. el Señor nos está perseverando a nosotros. Parce que le Seigneur nous protège à nous. Il nous garde. Es como yo lo hago así, para explicarlo. C'est comme aller Es una ensemble. cosa inseparable. C'est donner, c'est des choses inséparables. Nuestra perseverancia y su perseverancia son Notre inseparables. persévérance et sa protection est inséparable. Y nosotros queremos perseverar en sus caminos, en su sabiduría, en su inteligencia, en sus decretos. Et nous voulons rester dans ses chemins, dans sa connaissance, dans ses voies, dans ses sentiers. Y dice el versículo 10, Verset 10. porque a veces también está el peligro de adquirir sabiduría, inteligencia, el conocimiento Parfois, on peut avoir la sagesse, l'intelligence, la Para- connaissance para ser un erudito. pour être quelqu'un de reconnu. Por la gracia de Dios, alguno lo puede ser y lo es y lo será y lo ha sido. Par la grâce de Dieu, il y a des personnes qui ont beaucoup de connaissances. Pero el principal propósito Me del le- conocimiento de la sabiduría de Dios no es ser erudito, Le but principal de connaître la sagesse, c'est les choses qui viennent de Dieu. Ce n'est pas d'être reconnu, quelqu'un d'important, sino ser piadoso, sinon d'être des personnes pieux, de andar como a Dios le agrada. de marcher selon la Como volonté dice de aquí, Dieu. el propósito de esta sabiduría, inteligencia, el conocimiento, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. C'est pour marcher dans la volonté de Dieu et grandir dans sa connaissance. Y aquí el propósito es que andemos como es digno del Señor. Le but, c'est de pouvoir marcher d'une manière digne du Seigneur. Y Domingo mencionó esta palabra, no digno, el peso, el equilibrio, Domingo, il a parlé du poids d'avoir un équilibre. que podemos andar al peso, al equilibrio, De pouvoir- al nivel del Señor. Pouvoir marcher à l'auteur du Seigneur, de ce qu'il nous demande. ¿Cuándo lo conseguiremos? Quand est-ce qu'on va réussir? En esta tierra nunca, Pas sur terre, en este cuerpo nunca. dans ces corps, jamais. Por eso este crecimiento está hasta el último momento de nuestra vida en la tierra. C'est pour ça que nous devons apprendre jusqu'à nos derniers jours sur terre. Y podemos ver, y para quiénes es esto, lo repito, para todos aquellos que conocieron la gracia de Dios en verdad. Ça va diriger à qui? Aux personnes qui ont connu la grâce de Dieu en vérité. Hemos conocido la gracia de Dios en Cristo Jesús. Nous avons connu la grâce de Dieu en Jésus-Christ. La luz de la palabra de Dios, el Espíritu Santo por la palabra de Dios, nos hizo ver nuestro pecado Le Saint-Esprit, par moyen de la parole de y su Dieu, bondad nos hizo arrepentirnos nous a fait voir nos péchés et nous a fait nous y repentir mirar a la cruz. et retourner nos regards à la croix. Y fuimos salvados, transformados, apartados para Dios. On a été sauvés, transformés et mis à part pour l'éternel. Pero ahora necesitamos crecer en el conocimiento de su voluntad Mais maintenant, nous devons grandir dans la connaissance de sa volonté. mediante la sabiduría e inteligencia Par para- moyen para andar dignos del Señor. de la sagesse et d'intelligence pour pouvoir marcher d'une manière digne du Y de Seigneur. esta manera crecemos en el conocimiento Et de Dios. de cette manière, on peut grandir dans la connaissance de Dieu. Y verdadero conocimiento se manifiesta en nuestra manera de andar. Et les véritables connaissances de l'Éternel, on peut les montrer, on peut les refléter dans notre manière de marcher, Y ya se de nous habló, ¿no? conduire. Cuando habla de andar, no habla del momento,
Quand il parle de marcher, ne parle pas d'un moment précis de nos vies. Y los creyentes a veces veo que caemos son simplemente en momentos esporádicos, Et parfois, on peut se tromper. de vez en cuando, On peut dire, je marche selon la volonté de Dieu, quelquefois, mais pas tout le temps. o venimos a ser edificados, ser instruidos en la sabiduría 1, 2 veces a la semana a la congregación, Ou de dire, bon, je viens, j'assiste à l'église quelquefois. o hacemos cosas dignas del Señor de vez en cuando, Ou faire des choses dignes du Seigneur, mais de temps en temps. pero aquí dice que debemos de andar Mais ici, il nous dit que nous devons marcher. continuamente. Y dice andar como, habla de una manera, Marcher comme toujours, toujours. no tanto del lugar. Il ne nous parle pas d'un endroit, mais il nous parle, oui, d'une manière de vivre. Venimos de diferentes lugares, no es tan importante el lugar donde vivimos, Ce n'est pas très important l'endroit où nous vivons, sino lo que es más importante ahí donde vivimos, en qué manera mais vivimos. ce qui est important, c'est là où nous habitons, de quelle manière nous conduisons nos vies. Y este conocimiento se manifestará, dice, llevando fruto en toda buena obra, y de esta manera crecemos en el conocimiento de Dios. Et cette connaissance va se montrer par rapport aux fruits qu'on va porter. No debemos de asustarnos de buenas obras. Nous devons faire des bonnes œuvres. Si Cristo redimió un pueblo celoso de buenas obras. Et Dieu a la selle pour son peuple. Y dice el 11, dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Verset 11. Habla de fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Il nous parle d'être fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse. Espero que no esté equivocado, pero yo entiendo que habla de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Je pense qu'il parle de l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Habla del poder, habla de la potencia. Il parle du pouvoir et de la puissance. Entonces aquí tenemos un poco, hemos conocido la gracia de Dios, On a connu la grâce de Dieu, pero necesitamos crecer en el conocimiento de su voluntad, mais on a besoin de grandir dans la connaissance y para esto de sa necesitamos volonté. la sabiduría e inteligencia de Dios. Et pour ça, on a besoin de l'intelligence et de la sagesse de Dieu. Necesitamos algo que Pablo estaba haciendo, orando a Dios, On a besoin de quelque chose qui Paul a fait, il priait à Dieu. y necesitamos el poder y la potencia de su gloria, Et on a besoin aussi de la puissance de sa gloire et du pouvoir que de sa entiendo gloire. que es la obra del Consolador que está en nosotros. C'est l'œuvre du Consolateur Y qui dice habite en el nous. 12, Verset 12. dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dice con gozo dando gracias al Padre. Il dit, et vous exprimerez votre reconnaissance au Père. Debemos de andar digno del Señor, Nous devons marcher d'une manière digne du Seigneur, con gozo, con Ah. agradecimiento, en étant reconnaissance, en ayant la joie, y no con queja y murmullo. et pas en étant en murmuration. Y siempre agradecidos a Dios, Tout le temps en donnant grâce à Dieu, porque siempre entendido, si hay un poder, hay una potencia, hay una sabiduría, inteligencia, algún conocimiento, parce que si nous savons quelque chose de bon en nous, es gracias a Él. tout est grâce à lui. Y aquí también habla, dice, ¿no? Y lo que nos debe de motivar y lo que nos debe de animar, que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas Ce qui doit nous encourager, c'est qu'on a été délivrés des y nos ténèbres ha trasladado al reino de su Hijo amado. et qui nous a transportés dans le royaume de son Fils aimé. Vemos el paralelismo con el pueblo de Israel. On peut voir comment ça se ressemble à ceux qui ont vécu Ellos les fueron peuples librados de d'Israël. la potestad del faraón Ou ont été délivrés du pouvoir de l'esclavage du Pharaon. y nosotros fuimos librados de la potestad de las Et nous tinieblas. on a été délivrés de la puissance des ténèbres. Ellos fueron llevados a la tierra prometida en Ils ont Israel été amenés à la terre promise y nosotros somos trasladados al reino del amado Hijo de et nous Dios. on a été transportés au royaume de son Fils aimé. Mediante esta redención por su sangre.
en ayant été rachetés par son sang. La sangre del Cordero de la Pascua Le sang de l'agneau de la Pâque y la sangre de Cristo por perdón de nuestros et le pecados. sang de Christ pour le pardon des péchés. Bueno, luego el capítulo 2 es, bueno, lo que queda del 1 y el 2, pues bueno, Pablo habla, exalta a Cristo, Ce qui reste du chapitre habla de 1 la grandeza de Cristo, et du chapitre 2, il parle des habla de grandeurs, la de la grandeur, suficiencia de Cristo, de la grandeur de por Christ, diferentes temas que había, de ce qu'il a fait. pero yo quiero ahora saltar al capítulo 3, On va y aller un poquito más y ya. au chapitre 3, on reste en Colossiens, chapitre 3. ¿Estáis bien hasta ahora o...? Est-ce que vous êtes bien? Pas trop fatigué? Bueno, el versículo 1 dice, Verset 1. si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Dice, si hemos resucitado con Cristo, si hemos conocido la gracia de Dios en verdad, Si nous avons ressuscité avec Christ, si hemos sido trasladados, librados de la potestad de las tinieblas, traslados al reino de Jesucristo, on a connu véritablement Christ, si on a été transporté du royaume des ténèbres au royaume de sa lumière, dice, y habla del Cristo que está sentado a la diestra de Dios. il nous parle de Christ qui est assis à la droite du Père. En Hebreos, cuando habló Ángel, Dans le livre des Hébreux, quand Angèle a parlé, lo repito, perdón, je vais le répéter, antes de subirse a la diestra de Dios, ¿qué hizo? avant de s'asseoir à la droite de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Habiendo efectuado purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad. En ayant effectué la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite du Y Père. ahí desde la diestra del Padre envió Et c'est là où il a envoyé al Consolador, le Consolateur. al Espíritu Santo. Y ahí Le está Saint-Esprit. esperando Il attend para que sus enemigos sean postrados afin que ses ennemis soient par a terre, sus pies. à ses pieds, prosternés à ses pieds. Y dice que nuestra vida está escondida ahí. Il dit que notre vie est cachée en lui. Es difícil de entenderlo, Parfois, on n'arrive pas à comprendre, pero estamos convencidos de que es así. mais on est convaincu que ça, c'est vrai. Dice que nosotros, nuestra vida está escondida con Él. Notre vie est cachée en lui. En otro momento dice que nos hemos sentados en lugares celestiales. Dans des autres endroits, il dit ¿Y qu'on dónde est estamos assis nosotros ahora? dans des endroits spirituels et non. Aquí en Toulouse, Et ¿no? maintenant, nous sommes là, présents à Toulouse. Y dice que Él está sentado a la diestra del Il Padre, nous dit qu'il est assis à la droite du Père, pero por la fe está mais par la foi, en nuestros corazones. il habite en nous, dans nos cœurs. No tengo explicación para Je ne peux ello. pas l'exprimer. La fe es suficiente. La foi est suffisante. Es el Ça Evangelio nous que hemos creído. C'est l'évangile que nous avons cru. Y dice que Cristo se ha sentado, que ha terminado, consumado es, la obra está consumada. Tout est accompli. Il est assis déjà à la droite du Père. Tenemos el perdón de los pecados. Nous savons le pardon des Tenemos péchés. una vida nueva. Nous savons une nouvelle Tenemos vie. un galardón en el cielo. Nous savons une récompense. Pero esto no se manifestará hasta que no venga Cristo. Mais ça va se manifester au retour de Christ. Y mientras debemos de andar Et autant, nous devons marcher en esta tierra, en este mundo, sur terre, pero mirando mais en nageant nos regards. las cosas de arriba. Y aquí desde el 5 bueno, habla de las cosas terrenales. Dans le verset 5, il nous parle des choses Y ya hay terrestres. como tú aquí dos listas, vamos a decir. La primera del capítulo 5 Chapitre 5, dice, haced morir pues lo verset 5, terrenal en pardon. vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y estas cosas
Pues sí, están ahí. Ces Murieron choses, en la cruz. ont été crucifiés à la croix. Antes vivíamos en ellas, pero desde que Cristo nos salvó ya no andamos en estas cosas. Avant, on vivait en pratiquant ces choses-là, ce qu'on vient de lire dans le verset 5, mais maintenant, non. Y son cosas, no sé, muy claras, muy evidentes que hacíamos donde vivíamos y ya no lo hacemos. C'est des choses qu'on faisait on les faisait dans notre vie quotidienne, mais maintenant, on ne les fait plus. En algún momento algún hermano ha podido caer, tropezar, Peut-être dans quelques moments précis, un frère pero a pu jamás tomber, volvemos a andar en ellas. mais jamais on marche en pratiquant ces choses. Y estas cosas, no es que fácil, estas cosas ahí se quedan en la cruz. Ce n'est pas que ces choses sont crucifiées dans la croix. Pero ahora en versículo 8 Oui, mais dans le verset 8, dice, pero, il nous dit mais. y sabemos que hay a veces unos peros que después traen mucha misericordia, mucha gracia, mucha bendición. Nous savons que le Seigneur a de la miséricorde, de la grâce, Que du andábamos pardon. antes en tinieblas, pero cuando se manifestó Avant, la bondad, la misericordia de Dios, Avant, on marchait dans les ténèbres, mais quand y la présence de Dieu s'est manifestée dans nos vies. pero aquí en el versículo 8 este pero es un pero de advertencia. Mais ici, dans le verset 8, c'est un mais Es d'avertissement, un pero de exhortación. de correction. Dice, no, porque estas cosas hacen morir, separarnos por completo de todas cosas abominables, lo entendemos, lo practicamos, estamos en ello, ¿no? On a renoncé à toutes les choses qu'on vient de lire dans le verset Dice, 5. pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Pero aquí habla ya de algo que está más arraigado C'est le verset 8, il nous parle des choses qui parfois sont bien enracinées dans en nos nuestro vies, carácter. dans nos caractères. ¿Quién no se aira? La colère, ¿Quién no se enoja? ou qui ne se fâche pas, quelle personne ne se fâche pas, ¿Quién no a veces no hace algo a otro con malicia? qui ne fait pas parfois des choses avec No es de la justificable. méchanceté envers les autres. No hay única justificación para ello Une justification, en la la cruz de seule Jesucristo. justification, c'est dans No la hay croix. pero, no. Pero estas de cosas a Jesucristo. veces nos siguen, puede ser que toda la vida. Mais parfois, il y a des choses qu'on vient de lire dans le verset 8 qui nous accompagnent dans nos Hay vies. una frase muy conocida, no sé si alguno la sabrá, de Martín Lutero, Il y a une phrase qui est très connue de Martin Lutero y que dice, yo pensé que el viejo hombre murió en las aguas del bautismo, Il a dit, j'ai pensé que le vieil homme est mort dans les seaux de baptême, pero me di cuenta que el infeliz sabe nadar. mais je me suis rendu compte que les malheureuses savent très bien nager. Y ahora tengo que ir matándolo todos los Et días. maintenant, je dois le tuer tous les jours. Y eso son cosas terrenales que debemos de desechar y Sí. la manera como debemos de andar. Notre manière charnelle qu'on doit faire mourir Porque tous les dice, jours. poned la mira en las cosas de arriba, donde está quién. Il nous dit, fixez vos regards dans les cieux de nous, Y là où cuando- il est Christ. Y cuando miramos el Evangelio, ¿a quién vemos? Quand nous lisons l'évangile, à qui nous pouvons voir? ¿Quién es el protagonista? Qui est la personne importante? Es Jesucristo. C'est Jésus-Christ. Lo que es, en una manera, ir andando mirando a Cristo. Il faut fixer nos regards tout le temps en Christ. Bueno, luego 10, 11, no quiero ir ya terminando, disculpad por alargarme un poco, pero dice el 12, Verset 12. y yo entiendo que estas son las cosas de arriba que debemos de buscar, C'est les choses qu'on doit chercher, ce qui vient dans le verset 12. porque estas son las cosas que hemos recibido del Cristo que está arriba, a la diestra del Padre. Car c'est les choses que nous avons reçues de Christ qui est assis à la droite du Père. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios. La vestidura aquí habla Quand il nous del parle ici carácter, de revêtez-vous, il nous parle de notre caractère, que tiene que ver con la vestidura, tiene que ver también con la dignidad. avec la dignité, avec notre manière d'être.
Y dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Verset 12. Otra vez hablando, escogidos de Dios, santos, apartados, À nouveau, amados por Dios. Il parle de nous comme des personnes saintes, des personnes qui ont été mises Pero à dice, part, des vestíos personnes qui ont été bien aimées, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a 13. otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y a veces queremos estar en las cosas de arriba. Parfois, nous voulons être dans les choses spirituelles, dans les choses au ciel, Pero no tenemos ni humildad, mais on n'est pas humble, ni mansedumbre, on n'est pas des personnes amoureuses, ni paciencia. Y estas on n'a tres pas de la cosas patience. aquí van unidas. Y estas tres virtudes Ces trois vertus que hemos recibido de Cristo, dice entrañable que nous misericordia. avons reçues de Christ, ¿Qué es lo que le ha movido a Cristo qu'est-ce qui a a venir a poussé salvarnos y buscarnos? Christ à venir nous chercher? La misericordia. Dice entrañable, La algo que misericordia. sale de dónde? Quelque chose qui sort Desde Des dentro. tripes. de El notre que se intérieur. humilló por nosotros. Celui qui s'est humilié pour También lo nous, oímos. El que murió por nosotros, celui qui est mort pour nous, porque le hemos ofendido y porque le hemos car blasfemado. nous avons lui offensé. Y nosotros debemos de seguir haciendo lo mismo. Et nous devons suivre et faire ce qu'il a fait. Y andar en misericordia, o motivado por misericordia, en humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos unos a otros, En nous supportant les uns aux autres, es andar como es digno del Señor. c'est pareil à un rapport à vivre d'une manière digne du Es Seigneur. andar mirando Ça veut dire hacia arriba. marcher avec nos regards fixés en Porque el Christ, que está arriba es car celui qui est en nous, Cristo. Además En lo dice, Cristo. ¿no? Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otra, de la manera, ¿cuál es la manera? quelle est la manière, comment on doit nous O pardonner, de la manera que Cristo nos perdonó, comment on así doit también debemos de hacer nosotros, ¿no? Y sobre todas estas cosas, Verset vestidos del 14. amor, que es el vínculo perfecto. Bueno, aquí sigue hablando, luego lo podemos leer. On pourra Gracias a continuer Dios lo tenemos parler. acceso Mais on n'a Eh. pas beaucoup de temps. a su palabra. Mais nous savons tous sa parole. Pero bueno, aunque andamos aquí en la tierra, pero Mais estamos mirando a Cristo. si nous marchions sur terre, nous devons fixer nos regards en Y esto Christ. se debe de manifestar Et ça doit se manifester. como una manera como un estilo de vida En vivre d'une manière précise entre nosotros, entre nous, unos con otros. les uns avec les autres. A veces también pensamos que solamente nosotros soportamos a unos, Parfois, on pense que c'est nous qui nous supportons les pero autres, también los unos mais les autres nos soportan a nous supportent nosotros. à nous-mêmes. A veces pensamos que solamente nosotros somos que tenemos que otra vez perdonarle, Parfois, on pense que c'est nous, oh, à nouveau, il faut pero también pardonner. necesitamos que Mais- los otros On a besoin nos perdonen que les autres nous a pardonnent à nous. nosotros. Y bueno, por mi parte nada más. Que Dios os Rien de bendiga. plus. Que le Seigneur vous bénisse.